Hola, buenas tardes desde aquí en España, saludos a México, saludos a toda Latinoamérica en general, que ya sé que me siguen allí. Saludos y abrazos de luz a toda Latinoamérica. Y realizar este vídeo aquí en el mar, en la madre tierra, en la catedral de la naturaleza, para mí muy significativo porque significa que la luz de mi Padre está en los corazones de todo ser humano, ya sea diferente de la religión que profese, ya sea hebreo, sea musulmán, sea católico, sea protestante y las miles y miles de religiones inventadas por el hombre. Decir esto de que en nombre de la religión del amor, en nombre de la religión que profesó mi maestro Jesús, o de la religión que enseñó la luz y creó la luz de mi Padre a través de mi maestro Jesús, no se puede crear una guerra ni forjar una violencia, ya que proclamamos y se proclama lo que es el amor. Dicho esto, hablaros de los miedos, y miedos son aquellos que nos impiden evolucionar como seres humanos y seres espirituales, ya que venimos a esta realidad, a este plano, a nuestra madre tierra, para aprender, evolucionar, ser enseñados y al mismo tiempo enseñados. Cuando decidimos cambiar nuestra vida, cuando decidimos evolucionar para mejor, tenemos que ser conscientes de que el ego mental siempre nos va a enviar esas pequeñas partículas, esos pequeños pensamientos de miedo, de temores, de dudas, de qué será nuestro futuro, que también son normales por nuestra condición humana. Entonces, en ese aspecto debemos de escuchar a nuestro corazón, a nuestro ser, y decidir el camino que queremos realmente escoger y seguir el pensamiento de nuestro corazón. Ir cogidos de la mano del miedo, ya que debemos de ver el miedo como un obstáculo que pasar y como una enseñanza que aprender, como un maestro más. Sobre todo lo digo por aquellos seres humanos o seres que están despertando ahora en estos tiempos, en esta primavera cósmica que le titulé yo, que suelen atravesar momentos de incertidumbre porque su ser le está llamando al cambio para seguir la llamada de la luz del Padre, y no se atreven a aconsejarles de que sigan los dictados de su corazón, de su ser, y que sigan en la luz de mi Padre, ya sea la religión que profesen, sean budistas, sean evangelistas, sean católicos, ya sea la religión que sea, que por favor sigan el camino de su corazón, de su propio corazón, de su libre albedrío, pero sin miedos. Y bueno, ya terminado este vídeo que quería comentar sobre los miedos, es mejor que sigáis el consejo como os da la madre tierra, ¿no? Como nos suele dar los animales, o en este caso el mar, que el mar choca las olas contra las rocas y debemos de interpretar esa señal como que nuestro ser debe romper todos los obstáculos, debe de romper todos los miedos y seguir nuestro propio camino, nuestra propia senda, como dice la luz de mi Padre, y como digo siempre, la luz de mi Padre, que lo repito mucho, pero quiero que quede la palabra bien clara, que no quiero que se malinterprete en ninguna religión y en ninguna filosofía, porque la luz de mi Padre está en todos los corazones de todos los seres humanos. Y bueno, que bien dicho esto, pues que la paz